Todos los hermanos vayan buscando Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Por este medio se oye bien, pastor. Amén, mi hermanita, amén, amén. Marcos 4. Recuerden que todos pueden participar, participan y cierran sus micrófonos. Recuerden que es importante recitar la palabra, repetir la palabra verbalmente, audiblemente. Eso es lo que nos lleva a otros crecimientos, conocimientos espirituales. Nos lleva a entender mejor la palabra. Así que todos son bienvenidos a participar. Ya estoy ahí en Facebook. Bueno, bendita sea la palabra del Señor. Como ya saben, mis hermanos, llevamos ya, esta es la enseñanza, camino de la perfección, enseñanza número 115. Llevamos 115 enseñanzas sobre el camino de la perfección. En estos momentos estamos estudiando el por qué el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, no puede salvarse a sí mismo, porque solo puede entender las cosas del Señor teniendo el Espíritu Santo. Esta es la quinta enseñanza. Si alguien no ha escuchado las otras 4 partes, yo las tengo ahí en YouTube, están grabadas en YouTube. Esta es la quinta parte y el Señor hoy me acabó de dar rema para una 6ª parte. Así que quiere que continúe enseñando sobre esta parábola. Bendita sea la palabra del Señor. Estamos en Marcos capítulo 4. Nuevamente le damos la bienvenida a los hermanos de Cristo Esperanza de Vida, a la pastora Dori, que estoy transmitiendo también por Zoom. Ahí están los hermanos de diferentes naciones también conectados con nosotros para este servicio. Así que mis hermanos del avivamiento pueden darle la bienvenida. Bienvenidos, hermanos de Cristo Esperanza de Vida. Bienvenidos, hermanos de Cristo Esperanza de Vida. Y aquí la Chile, Dios les bendiga. Bienvenidos. Amén. Gloria al Señor. No sé si escucharon ahí, hermanos de Cristo Esperanza de Vida. Muchísimas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo bautismo. No hay acepción de personas. Todo aquel que no ve a la iglesia de Cristo como una sola iglesia no ha aprendido absolutamente nada de la palabra. Porque Cristo no tiene 2 cuerpos, Cristo no tiene 4 cuerpos, Cristo no tiene iglesias favoritas. Todos somos una sola iglesia en el Señor, un solo remanente. Y un día nos vamos a conocer todos cara a cara, nos vamos a poder abrazar. Si no es aquí en la tierra, será en la eternidad. Pero ciertamente todos los hermanos del mundo entero un día vamos a darnos un abrazo, porque todos estamos perseverando para alcanzar esa preciosa salvación. Así que mis hermanos, como comenzamos desde el comienzo, desde la primera enseñanza sobre el camino de la perfección, tomamos como versículo Salmos capítulo 101, versículo 6. Salmos 101, versículo 6, donde dice el salmista: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y todo aquel que se encuentre en el camino de la perfección, ese me servirá. Entonces, ¿a quienes Dios está buscando para que les sirvan? Diga conmigo: a los fieles de la tierra. A los fieles de la tierra. Amén. Y los fieles de la tierra son aquellos que no son perfectos, pero sí perseveran. Así que todos nosotros que estamos perseverando en la doctrina de Cristo, somos parte de ese remanente, somos parte de ese camino de la perfección. Así que mis hermanos, vemos que
tomamos como versículo para estas enseñanzas también, en esta enseñanza número 5, sobre por qué el hombre natural no puede salvarse a sí mismo, por qué no puede entender las cosas de Dios. Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 a 16, un breve repaso. Vemos que la palabra del Señor dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no tiene a Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros vemos también en la segunda carta de Juan, capítulo 9, versículo... ¿Se acuerdan? La segunda carta de Juan. El que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Cristo ni tiene al Padre. Un breve repaso para que estemos. Segunda carta de Juan. Dice, segunda de carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Acuérdense de subrayar la palabra para que no se los olvide. Dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Escrito está. Así que todo aquel que sea un creyente, que sea parte del remanente y persevera en la doctrina de Cristo, no en la farándula cristiana, que hoy están llenas de títulos, sino como siervos inútiles, porque estamos haciendo algo que se nos encomendó hacer, que es predicar la palabra a toda criatura, bautizando a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos enseña la doctrina de Cristo. Esto no es para fama, esto no es para autoexhibición, esto es para servir mejor al Señor Jesucristo, porque siempre debemos de buscar servir a Dios con excelencia. La Biblia dice que todos somos siervos del Señor cuando le servimos. Entonces, mis hermanos, estamos en Marcos capítulo 4. La semana pasada comenzamos en el versículo 1 y terminamos en el versículo 13. Y les dije, vamos a continuar en la próxima enseñanza, en la enseñanza parte 5, en el versículo 14. Pero antes de comenzar en el versículo 14, vamos a hacer un repaso breve desde el versículo 1. Así que dice la palabra del Señor, parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿En qué doctrina estamos hablando? Digan conmigo, en la doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo. Digan conmigo, el que se extravía de la doctrina de Cristo, El que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios ni tiene al Hijo. ni tiene al Hijo. No tiene a Dios ni tiene al Hijo. Ahí vemos. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. No la doctrina de la farándula. Pongan mucha atención porque muchos están siendo engañados en el mundo entero
poniéndole más énfasis en las portadas de los cristianos hoy en día, que ponen sus caras en los libros, ponen sus corbatas lindas en los libros, pero no están enfocados en la doctrina de Cristo. El enfoque está en ellos. Y eso se llama basura. Nosotros tenemos que estar enfocados, dice la palabra del Señor, en la doctrina de Cristo. Él es nuestro autor y nuestro consumador de la fe cristiana. Él es el blanco perfecto, no los líderes, no los pastores, no los apóstoles, no los maestros. Él es el blanco perfecto. Por ende, toda nuestra mirada está en la doctrina de Cristo. A Él hay que exaltar. La Biblia dice que nosotros tenemos que menguar. Él tiene que ser exaltado, no nosotros, Él. Dice la palabra en el versículo 3. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó en el camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Se está hablando aquí de la siembra de la semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra de Dios. Digan conmigo, la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero salió el sol, versículo 6, pero salió el sol, salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Versículo número 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron, que ahogaron la semilla, la palabra que se le fue sembrada. Y no dio fruto. Digan conmigo, y no dio fruto. Y no dio fruto. Ahora, hasta aquí vemos las primeras 3 semillas que no dieron fruto, las que cayeron junto al camino, las que cayeron en los pedregales donde no había suficiente tierra y profundidad, y la semilla que fue sembrada, la palabra de Dios que fue sembrada entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron la semilla y no dio fruto. Ahora, digan conmigo, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Digan conmigo, y dio fruto. Y digan conmigo, y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. ¿Cuál fue la única semilla que fue sembrada que pudo crecer y dar frutos? Digan conmigo, la semilla que cayó en buena tierra. La semilla que cayó en buena tierra. Digan conmigo, la semilla que cayó en buena tierra. La semilla que cayó en buena tierra. De las 4 semillas, ¿cuál es la única semilla cual se hicieron creyentes verdaderos y recibieron la salvación? ¿Las primeras 3 semillas o la 4ª semilla? La cuarta semilla. La que cayó en buena tierra. Estamos viendo el camino angosto en la parábola del sembrador, el camino ancho de la perdición, la semilla junto al camino, la semilla en pedregales, la semilla en espinos. Ese es el camino amplio. Pero la 4ª semilla cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Versículo 9. Entonces les dijo, dice el Señor Jesucristo hablando aquí, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, Que oiga. oiga. Digan conmigo, solo van a oír Solo van a oír
Los escogidos. Los escogidos. Ustedes van a ver más adelante que solo los que tienen oídos para oír se refiere únicamente a los elegidos, a los escogidos, al remanente que va a creer en el Evangelio. La multitud representa a la semilla junto al camino, la semilla entre pedregales y la que creció entre espinos. Esas son las multitudes. Esa es la farándula falsa, la falsa de piedad, la apariencia de piedad, las multitudes. Y Dios no viene por multitudes. Dios viene por aquellos que encontraron el camino angosto y están perseverando en el camino angosto. Y dice que Jesucristo que las multitudes no encuentran el camino angosto. Solo un remanente encuentra el camino angosto. Porque dice la palabra del Señor que amplio es el camino que conduce a la perdición. Y dice que multitudes andan por ese camino. Pero dice que el camino a la salvación es angosto. Y son muy pocos los que encuentran ese camino. Digan conmigo, son muy pocos Son muy pocos. los que encuentran el camino angosto. Se encuentran en el camino angosto. Así que no se lleven por las iglesias de 20, 30, 40 mil personas. Eso se llama la farándula cristiana. Fíjate que ya Dios está sacando de las multitudes. Está sacando a remanentes pequeñitos que aman de verdad al Señor y los está poniendo en hogares. En hogares en todas las naciones donde se encuentran ustedes. Por grupitos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mira, ¿por qué yo no te quiero en esa iglesia de 3,000 personas? Porque ahí hay 10 que están salvos si acaso. Yo te voy a sacar de la farándula cristiana, de la falsedad, de la exhibición del hombre, y te voy a poner a ti en un grupito pequeño donde tú solo me exaltes a mí, porque yo no comparto mi gloria con nadie. Y eso es lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Dios está separando el trigo de la cizaña. Dice que la cizaña es mucha, pero el trigo es poco. El trigo es el camino angosto. El trigo es el camino que nos conduce a la salvación eterna. El trigo es aquel que persevera en la doctrina de Cristo. El trigo es aquel que un día se va a ver con Cristo. La cizaña va a ser quemada. La cizaña es la apariencia del cristianismo. La cizaña es la semilla junto al camino. La cizaña es la que quedó en los pedregales. La cizaña es la semilla que cayó entre espinos. Pero el trigo es aquella semilla que cayó en buena tierra y dio fruto y brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Por eso que si hay alguno entre nosotros que no está produciendo fruto, examinémonos. Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, examínense ustedes mismos para ver si están en la doctrina de Cristo y el Espíritu en verdad mora en vosotros. Porque un cristiano tiene que tener fruto, tiene que evidenciar el fruto. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Si no está evidenciando alguna de esas áreas, no está creciendo y no está dando frutos. Si no ha nacido de nuevo y sigue haciendo lo mismo que hacía cuando era un hombre viejo, examínate. Porque quizás no tengas ni el Espíritu Santo. No vas a perder la salvación. Es que todavía Dios no te ha salvado porque no has nacido de nuevo. Acuérdate que Jesucristo dijo, estaban entre nosotros, andaban en la iglesia de Cristo, pero no eran de nosotros. Las semillas junto al camino no eran de nosotros. Los que se sembró en pedregales no eran de nosotros. La semilla que cayó entre espinos no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran estado en la buena tierra produciendo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No podemos ser cristianos sin fruto. Eso no existe.
Es muy triste cuando hablamos con cristianos hoy en día que llevan 40 años estancados y no quieren crecer. No conocen ni la palabra y se ponen a discutir con uno como que conocen la palabra y tú les enseñas la palabra. No, porque llevan estancados 40 años. Algo que le enseñaron que no es bíblico y siguen ahí con la mente atrapada. Satanás les tiene la mente cautiva para que no crean la verdad y no puedan producir frutos. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 9, nuevamente. Entonces Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esos son los de la buena tierra. Ahora observen bien el remanente. El remanente siempre tiene preguntas. El remanente hace preguntas por temor a Dios. Temor que no vayamos a estar en el camino angosto. Temor de que nuestra semilla no haya caído en pedregales, ni en el camino, ni entre espinos. Observen bien el versículo 10. Cuando Jesucristo estuvo solo. ¿Qué dice aquí? Digan conmigo. Cuando Jesucristo estuvo solo. Ahora, pongan atención. Recuerden que estamos en Marcos capítulo 4, versículo 10. La parábola del sembrador. Dice, cuando Jesucristo estuvo solo, los que estaban cerca de él. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre Salmo capítulo 101, versículo 6? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén con Cristo. Para que estén conmigo, para que estén con Cristo. Y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Ahora, veamos aquí. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, esta gente eran los que estaban cerca de él o lejos de él. Ok, pongan atención porque mira, estamos comiendo pan. Estamos comiendo pan recién horneado, pero tenemos que poner atención porque vamos a profundizar, vamos a extraer el espíritu de la palabra, vamos a ir a otros niveles de sabiduría, de conocimiento. Fíjense bien, los que estaban cerca de él, ¿quiénes son los que estaban cerca de él? Digan conmigo, los fieles de la tierra. Porque esto era lo que le servían a él, como dice el Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y aquí dice, los que estaban cerca de él, los que estaban conmigo, los que estaban con Cristo. ¿Quiénes eran? Dice, de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Los apóstoles, los que estaban cerca de él, que eran los fieles, dice el versículo 11. Y les dijo, Jesucristo les dijo, a vosotros, a ustedes, es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿A quienes se le concedió saber el misterio del reino de Dios? Digan conmigo, a los fieles. Dice, a vosotros se es dado saber el misterio del reino de Dios. Digan conmigo, el reino de Dios es un misterio. El reino de Dios es un misterio. Ok, observen bien. Dice, mas los que están fuera, ¿quiénes son estos? Los incrédulos. ¿Quiénes están fuera? Bueno, la semilla que cayó, la semilla cayó en el camino, la semilla que cayó entre pedregales, la semilla que cayó entre espinos. Esos son los que están fuera. Digan conmigo, la semilla junto al camino, la semilla entre pedregales, la semilla entre espinos. Dice, esos son los que están afuera. Son los que están afuera. Ahora bien, vamos a volver a repetir el 11. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Ustedes son los fieles, ustedes son el remanente, ustedes son los escogidos, ustedes son los que andan conmigo en la perseverancia de mi doctrina. Mas los que están fuera, por parábolas.
todas las cosas. Le hablaba a los incrédulos por parábolas todas las cosas. ¿Con qué propósito Jesucristo hacía esto? Bien claro, la palabra de Dios no es para el incrédulo, la palabra de Dios es para la iglesia. La Biblia fue dada para la iglesia, la Torá fue dada para la iglesia, las escrituras fueron dadas para la iglesia, para redarguir, para exhortar, para corregir. Al final que seamos varón perfecto, que llegamos a una estatura perfecta. Pero un incrédulo, un burlador, se burla de la palabra de Dios. Vive siempre vacilando, aparentando el cristianismo, pero en realidad no lo es. ¿Por qué Jesucristo dijo que a los que estaban con él se le concedió conocer el misterio del reino de Dios, más los que estaban fuera por parábolas? La respuesta está en el 12. Para los que están afuera, para que viendo, en otras palabras, ellos han visto los milagros. Ellos han visto las sanidades. Ellos han visto que yo he dicho que yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos han visto que yo vine a cumplir los mandamientos por ellos. Pero ellos viendo no van a creer, no importa cómo les predique. Fíjense lo que Jesucristo dice. Para que viendo, vean y no se perciban. Porque ellos estaban mirando todo eso, pero no lo van a percibir porque no quieren a Cristo. Ellos estaban interesados en los panes y los peces. Los judíos estaban interesados en que llegara el Mesías en un cohete, que llegara ya a reinar en la tierra, y no se percibía. Por eso que Jesucristo dijo, primero yo vine a salvar lo que se había perdido. Después vengo en mi segunda venida, después vengo a reinar. El reino mío no es de este mundo. Por eso que ellos veían y no se percibían. Y Jesucristo le dijo, bueno, por eso que les hablo con parábolas. Para que viendo, dice, vean y no se perciban, no entiendan. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. Ahora, ¿quién es el que nos concede a nosotros el don de la salvación? Digan conmigo, Cristo. Cristo. Para nosotros podernos convertir, se le tiene que ser concedido a nosotros el misterio del reino de Dios. Se nos tiene que dar el don de conocer que Cristo vino y murió por nosotros. La salvación es un don. Recibir el Espíritu Santo es un don. Crean en mí, crean en el Señor Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo se le da a los que obedecen. Por eso que aquí los judíos, el pueblo incrédulo, ellos oyendo, oían y no entendían. ¿Y cuál era el propósito? Dice que ellos veían, pero ellos no querían creer. Ellos se rehusaban creer. Y Jesucristo dijo, la idea es que no se conviertan. Y que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Versículo 2. Por eso que la Biblia está en blanco y negro. Si la gente endurece sus corazones y nunca quieren creer en el Evangelio, no están salvos. Si hay gente jugando con el Evangelio, no está salvo. Son cizañas dentro de la iglesia. Crean disensiones, crean divisiones, se pasan la vida chismeando, hablando de los pastores, hablando de los hermanos. Son cizañas. Versículo 13, Jesucristo les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Eso le dijo a sus discípulos, a los 12 discípulos. Y aquí comenzando en el versículo 14, es aquí la enseñanza de hoy, que es la quinta parte, comenzando en el versículo 14, como les dije el jueves pasado. Jesucristo explica la parábola. Pongan mucha atención. El sembrador
es el que siembra la palabra. Digan conmigo, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora observen bien el versículo 15. Y estos son los junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después, acuérdense de apagar los micrófonos, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. Digan conmigo, la palabra, la semilla que se sembró en sus corazones. ¿Dónde es que Dios trata de sembrar la semilla de su palabra? Digan conmigo, en el corazón. En el corazón. Ahora bien, vamos a volver a repetir el versículo 15. Vamos a volver a repetir el versículo 15. Y estos son, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Son ustedes que van sembrando la palabra. Somos nosotros que sembramos la palabra, los predicadores. Dice el versículo 15, y estos son los de junto al camino. ¿Quiénes son los de junto al camino? Dice, estos son en quienes se siembra la palabra, la semilla de Dios. Pero después que la oyen, estas personas oyen la palabra enseguida. ¿Cuánto tiempo demora Satanás para robar la semilla cuando se predica la palabra? Digan conmigo, enseguida. Enseguida. Viene Satanás, porque acuérdate que él dice, no, este me pertenece a mí, yo tengo que decirle a esa semilla que cayó junto al camino, tengo que decirle, eso es mentira, eso es religiosidad, no crees en eso, sigan sirviéndome a mí, yo soy un Dios que permite el libertinaje, hagan lo que les dé la gana, vivan como les dé la gana. Y le roba la semilla de la doctrina de Cristo, que es una doctrina de santidad. ¿Cómo va a dejar la discoteca para escuchar palabra de Dios ahora? Yo soy un Dios bueno, yo les permito todo, yo soy un Dios permisivo, no el Dios de ustedes, que les demanda que vivan en santidad. No, yo soy un Dios bueno, eso es lo que dice Satanás. Vivan como les da su regalada gana. Y por dentro el pensamiento de Satanás es, vivan como les dé la gana, que yo soy un Dios bueno. Yo no, darle rienda suelta a la carne, es que yo no estoy interesado en tu cuerpo, yo no estoy interesado en esa carne que se la van a comer los gusanos, yo estoy interesado en tu alma. Sigue en tu adulterio, sigue en tu fornicación, sigue jugando con Dios, porque es Satanás que te está dirigiendo. Pero después la oyen la palabra de Dios y viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y estas personas, digan conmigo, no son salvas. No son salvos. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Digan conmigo, los que fueron sembrados. En pedregales. Aquí este mismo Jesucristo explicando la parábola. Dice, los que cuando han oído la palabra, al momento, en ese momento de emoción, la reciben con gozo. Estos son los emocionalistas. Alcen sus manos los que quieren a Cristo. ¡Yo! ¿Quién quiere entrar al cielo? ¡Yo! La farándula cristiana. Bueno, bajen las luces. Esto va a tomar un momentico. ¿Tú quieres recibir en Cristo en tu corazón? Nadie mire quién está recibiendo a Cristo, porque esto es individual.
Aquí vamos a producir ahora un cristiano encubierto, con las luces apagadas, para que él sea cristiano. Entonces los demás que están alrededor de él no sepan que es cristiano. Esa es la basura que hay hoy en día en las iglesias. Dice que al momento escucharon la palabra y la reciben con gozo. ¡Ay, recibí a Cristo! Me dijo que me va a ir bien en todo ahora, que este va a ser mi mejor año, que Dios va a bendecir mi negocio, que va a bendecir todas mis finanzas, que me va a dar carro, que me va a dar casa, que voy a tener helicópteros. Pero no lo dicen. Pero te pueden cortar la mitad con una cegueta, como lo hicieron al profeta Isaías. Te pueden cortar la cabeza, como lo hicieron al apóstol Pablo. Te pueden crucificar cabeza boca abajo, como hicieron con Pedro. Entonces, digan conmigo, los que fueron sembrados entre pedregales no son salvos. Pero están entre nosotros. Un salto de júbilo. Y después tú ves que se van para los conciertos. Yo estoy bendecido, yo estoy bendecida. Me voy para el concierto de Anthony, de Anthony, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es que Anthony? De Marc Anthony. Yo conozco al cristiano que me dice, pastor, anoche estuve en el concierto de Marc Anthony. Yo me quedo pensando. Yo no sé si reírme o llorar. Yo digo, ¿cuántos años tú llevas en el Evangelio? ¿No dice la Biblia que los que se constituyen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios? No amigos, enemigos. ¿No dice la Biblia que nosotros estamos llamados a vivir en santidad, apartados de las cosas de este mundo? No participando con las obras infructuosas. ¿No dice que los debemos apartar de los incrédulos? Dice que la semilla que cayó entre pedregales oyeron la palabra y la recibieron con gozo. La recibieron con gozo. Pero, digan conmigo, pero. Digan, pero no tienen raíz en sí mismo. Ustedes saben que en la Biblia el árbol tipifica al creyente, al ser humano. ¿Quién entiende eso? Que nosotros tipificamos los árboles en la Biblia. ¿Se acuerdan el Salmo 1? Bienaventurado el varón que fue sembrado junto a aguas de corriente, ¿no? Todo lo que hacía prosperaba. Bien, nosotros somos los árboles en la Biblia. Pero dice aquí, pero los que fueron sembrados entre pedregales no tienen raíz. Así que el árbol, el creyente, no tenía raíz. Digan conmigo, este que aparentaba creyente no tenía raíz. Este que aparentaba creyente no tenía raíz. Digan conmigo, entre pedregales no tenía raíz. Entre pedregales no tenía raíz. Ahora yo les pregunto, ¿podrá un árbol crecer, ser alimentado, ser nutrido y eventualmente dar fruto si no tiene raíz? No. Así es el cristiano. Si nosotros cuando creemos en el Evangelio y se nos da el Espíritu Santo, se nos concede el don del Espíritu Santo, si la semilla cae en buena tierra, va a crecer en nuestro corazón, va a coger raíz en nuestro ser, va a profundizar esas raíces, va a crecer el árbol, van a crecer ramas, pámpanos, porque estamos en la vid, estamos agarrados, estamos arraigados al tronco que es Jesucristo. Eventualmente vamos a dar frutos. Pero entre pedregales dice que no tenía raíz. Yo nunca he visto un árbol que pueda producir frutos si no tiene raíz.
porque de la raíz es que se obtienen los elementos de la tierra. De la raíz es donde se extrae el cobre, el zinc, el agua, se alimenta la hoja. Crece el fruto, produce el fruto de la misma tierra. Y si no tiene raíz, ¿cómo se alimenta el árbol? Estos son los que se emocionaron. Yo recibí a Cristo. Pero tú no estuviste en la iglesia 2 o 3 veces. Sí, pero ya. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Eso es demasiado. 40 horas para el televisor y no 4 horas a la semana para la iglesia, no. 40 horas en el televisor. Saquen la cuenta, mis hermanos. Las personas que ven televisor, saquen la matemática, cuántas horas le dedican al televisor. Le dedican a Netflix. Saquen la cuenta. Pero tú les hablas de 5 o 6 horas a la semana para la iglesia. Eso es demasiado. Hay que reflexionar. Hay que entender que el verdadero alimento es la palabra del Señor. ¿Qué vemos en el televisor hoy en día? Si no nos apercibimos, pura basura. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. La Biblia dice que Dios está buscando personas que le sirvan ferviente en espíritu. Dice, no comer perezosos. No, ferviente en el espíritu sirviendo al Señor. Entonces, esta persona que la semilla que cayó entre pedregales, que recibió la palabra en emoción y no duró. Esta persona podría llegar algún día a servir a Dios ferviente en espíritu. No, porque no es ni creyente. Se emocionó, pero dejó la iglesia y a él le gustó más el televisor, le gustaron más los deportes, le gustó más la farándula cristiana, le gustaron más los conciertos, le gustó más las borracheras, toda la vida moderna. Y después llega la gente, no, aquel perdió la salvación. ¿Qué salvación perdió si nunca fue salvo? Recibió la palabra, estuvo entre nosotros y salió de entre nosotros, como dice Jesucristo. Estaban dentro de nosotros, pero salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido en nosotros, con nosotros. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. No estamos hablando que permanezcan en el avivamiento de Emanuel, o que permanezcan en Cristo Esperanza de Vida, o tienen que permanecer en cierta denominación. No. Los que permanecen en la doctrina de Cristo, no importa de qué iglesia sean. Pero se salen de la iglesia de Cristo, se salen del cuerpo de Cristo porque no eran de nosotros. Fue quizás la semilla del camino la que cayó entre pedregales o la que cayó entre espinos, pero no la que cayó en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra nunca se aparta de los caminos de Dios. Porque ¿qué dice 2 de Juan 1:9? Los que se extravían de la doctrina de Cristo, esos son los de pedregales y las semillas junto al camino. Dice, no tienen a Dios, no tienen al Hijo, no tienen a ninguno de los dos, no tienen al Padre ni tienen al Hijo. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, esa es la tierra fértil. Eso sí tienen al Padre y tienen al Hijo. Pero ¿cuántas hay dentro de la iglesia que no están salvos? Mi hermano, la idea es, ustedes que están escuchando el mensaje, y los que escuchan este mensaje en las redes sociales, y los que escuchan este mensaje en YouTube, cuando yo subo este mensaje a YouTube, que entiendas que si tú no vives para Cristo, tú no perseveras en la doctrina de Cristo, tú no tienes ni a Dios, ni tienes a Cristo, ni al Padre, ni al Hijo. Y la idea es que escuches este mensaje y te conviertas a Cristo. Que sigas a Cristo. No a los hombres, a Cristo. No permita que Satanás venga y robe la semilla. No te emociones
Y después te apartas de los caminos de Dios. Di, no, Señor, yo quiero ser esa semilla que fue sembrada en buena tierra, porque yo quiero arraigarme en ti, Cristo. Yo quiero ser ese árbol que eventualmente va creciendo y salen ramas y salen flores y eventualmente daré fruto. Fruto verdadero, fruto genuino, fruto no de apariencia, sino de un cristiano de verdad arraigado en los caminos del Señor, con la verdadera salvación eterna. Y decirle al Señor, yo no quiero ser cizaña, Señor, yo quiero ser trigo. Es necesario que tú crezcas y yo mengüe, que tú seas más y yo sea menos. Vamos a recibir a fulano de tal de la farándula cristiana. Fulano de tal va a ir para tal iglesia. Van a ir 4,000 personas. ¿Y cuándo llega Cristo? ¿Por qué no dice, vamos a ir a ver a Cristo? Vamos a escuchar palabras de Cristo. No queremos ver a las mujeres. No queremos ver a ningún hombre. Queremos que nos predique Cristo. Queremos el pan que descendió del cielo. Hay que tener celo por las cosas de Dios. ¿Cuántos hay engañado? No, que voy a correr para allá para que me den una palabra. La palabra está en la Biblia. ¿Quieres una palabra? Abre la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable? Abre la Biblia. Porque si no abres la Biblia y no estudias la Biblia y no entiendes lo que dice la Biblia, cuando Dios toma un vaso de profecía, no vas a entender eso. Porque todavía sigues inmadura, sigues inmaduro. Lleva 40 años y no has crecido en el Evangelio. No vas a conocer los misterios de Dios. Con tu orgullo. Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí. ¿Quiénes son estos? Digan conmigo, la semilla que cayó en pedregales. La semilla que cayó en pedregales. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. ¿Cuántos permanecen eso en la iglesia? Digan conmigo, corta duración. Corta duración. Corta duración. ¿Por qué la semilla que cae entre pedregales que no tienen raíz son de corta duración en la iglesia? Ahí está la respuesta en la parte C del versículo 17 de Marcos 4. Señor Jesús, ¿por qué estas personas no tienen raíz? ¿Y por qué son de poca duración en la iglesia? Dice la parte C del versículo. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, por causa de la semilla, luego tropiezan, se ofenden. Ahora les voy a preguntar y quiero que todos los que quieran participar hablen la palabra para que crezcan. Les hago una pregunta. ¿Por qué estos que fueron sembrados entre pedregales? ¿Por qué fueron de corta duración? Digan conmigo, porque cuando llega la tribulación, Porque cuando llega la tribulación, la persecución, por causa de Cristo, tropiezan. Pero ya tú te metiste también. Ahora te volviste loco tú también. Vamos con nosotros. Vamos para allá, para la discoteca con nosotros, un fin de semana. No, voy para un congreso. ¿Cómo que para un congreso? Tú estás loco, tú estás muy joven. Disfruta la vida. Pero cuando se está muriendo en la cama, ¡ay, llama al pastor! ¡Ay, llama a la hermana cristiana para que le ore por mí! Pero nunca quieren buscar a Dios. Pero cuando están enfermos, están ya preocupados. ¡Ay, cuando yo salga de mi cuerpo, para dónde yo voy!
Mucho cuidado, mis hermanos. Nunca dejemos los caminos de Dios por un plato de lenteja como da este mundo, que lo que da es pura lenteja. El verdadero gozo está en Cristo. La verdadera prosperidad está en Cristo. Cuando yo andaba en mis placeres en el mundo, el gozo era temporario. Pero ahora en Cristo yo me gozo y el gozo es permanente. Río, lloro, me disfruto de todo lo que Dios ha creado sanamente. Vivo una vida de paz, de tranquilidad. Mi esposo y yo vivimos en una luna de miel constante. Ella no tiene que estar preocupada por lo que yo tengo en mi teléfono, lo que está en el teléfono de ella. Ella tiene el código de mi teléfono, yo tengo el código del teléfono de ella. Mis hijos tienen el mismo código, la misma clave, el mismo password. Todos nosotros tenemos los mismos passwords. Ella coge mi teléfono, yo cojo el de ella, no estamos mirando a quién está mirando, a con quién está texteando. No, la vida cristiana genuina es una vida hermosa, una vida de gozo, de tranquilidad. Ponemos nuestra cabeza en la almohada y dormimos bien. Pero no esta gente que Satanás le robó la semilla que cayó en el camino. No sucede con la semilla que cayó entre pedregales, que no se arraigaron porque no había profundidad, no cogieron raíces. Entonces empezaron a decir, pero ese gozo que tú tenías gozo la semana pasada cuando fuiste a la iglesia, viniste a hablarme de Cristo y todo, ¿y qué pasó? Dice, no, la gente me está diciendo ahora que me volví loca. Me están diciendo ahora que ir a la iglesia es para controlarme, que la Biblia se hizo para controlar a los seres humanos. Ya llegó la tribulación, llegó la persecución. No, mejor ya no voy más a la iglesia. ¿Para dónde tú vas, me dijiste? Voy para el concierto de Anthony Robbins, de Anthony, ¿cómo es? De Juan Anthony, ¿cómo es? De Mark Anthony. Vamos para el concierto de Mark Anthony, ya. Vamos, allá hay un gozo por 3 o 4 horas y Satanás diciendo, ahora sí. Ahí disfruta la vida. Dale rienda suelta a tu carne, que después cuando saque el alma, esa es la que yo quiero. Vas a estar cantando las canciones de Mark Anthony para mí toda una eternidad. Vas a estar bailando Shakira en clavos, vas a estar cantando las canciones de Shakira, te vas a vestir como Shakira toda una eternidad en el infierno y me vas a adorar a mí, porque Shakira me adora a mí. Y si tú sirves a Shakira, tú me estás adorando a mí. Entonces la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Servimos a Dios, servimos al diablo. ¿Y qué hace Dios con los tibios? Los aborrece. Ajá, los aborrece, los vomita. Y el vómito no suena muy lindo eso. No suena muy lindo eso. Ahora bien, se apartaron porque vino la tribulación, empezaron a hablar de ellos, se fueron, no cogieron raíces. Ahora dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Digan conmigo, entre espinos. Entre espinos. Dice, los que oyen la palabra, pero los afanes, digan conmigo, pero los afanes. Pero los afanes. Vuelvan a decir, pero los afanes de este siglo y el engaño. Vuelvan a decir conmigo, y el engaño de las riquezas. Y vuelvan a decir, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, la semilla, el engaño de este siglo, el engaño de las riquezas, el engaño de la codicia, de otras muchas cosas, el engaño de Netflix, el engaño de las novelas turquías,
el engaño de las novelas, el engaño de los deportes sin Cristo. ¿Qué quiere decir novela? Dice, no verla. Ahí lo dice la palabra. Novela quiere decir no verla. Cristiano viendo novela. Nosotros tenemos que ser diferentes. No somos mejores que nadie, pero sí tenemos que ser diferentes. Pueblo, linaje escogido, sacerdocio real, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, escogido por Dios. ¿Para qué? Para gozar de toda la basura de este mundo, o para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No estamos llamando a predicar la palabra para que la gente se convierta de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo se van a convertir si estamos haciendo lo mismo que ellos? Pero el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra. ¿Y quién es la palabra? Ahí puedes poner, ahí ahogan la semilla. ¿Y quién es la semilla y la palabra? Cristo. Y ahogan a Cristo. Ahogan a Cristo. Eso es lo que se le llama que entra el espíritu de Pitón. Porque el espíritu de Pitón lo que hace es que son constrictadoras. Ellas se constricten por unos huesos que tienen. Te agarran y cuando tú inhalas, ellos esperan que tú inhalas el aire, la serpiente, las anacondas, las pitones. Entonces, ¿qué hacen? Cuando exhalas, porque tienes que exhalar, aprieta un poquito más. Y ellas esperan que tú hagas. Y cuando exhalas, te vuelve a apretar un poquito más. Hasta que ya no puedes inhalar más oxígeno. Y te estrangula. ¿Qué es lo que hacen los conciertos en este mundo? Son pitones. ¿Qué es lo que hacen las novelas en nuestra vida cristiana? Son pitones. Ahogan nuestra vida cristiana. Nos sacan el aire que representa el Espíritu Santo. Ahogan a Cristo que mora en nosotros. Cuidémonos de ese espíritu de pitón. Y fíjate aquí, los que crecieron dentro de los espinos, por eso que crecieron los espinos, la semilla fue sembrada, creció un poco, ¿no? Pero no llegó a dar fruto, porque los espinos, como se sembraron los espinos cogieron y taparon, sellaron por encima la mata y la ahogaron. ¿Qué son? Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas. ¿Es malo tener riquezas cuando eres cristiano? Yo no he dicho eso. Abraham era millonario, Filomón en la Biblia, en el Nuevo Testamento, era millonario. Hay muchos millonarios en la Biblia, pero nunca abandonaron a Cristo. Pero Dios no te puede dar más si lo que hace es robar lo que le pertenece a Dios. Como dijo el Señor a través de profecía, anoche lo dijo: dejen de robarme, me están robando lo que me pertenece a mí. Dejen de robarme. En otras palabras, yo quiero bendecirlos. Pero ¿cómo yo voy a bendecir a un ladrón? Entonces, cuando le robamos a Dios, estamos glorificando al mismo diablo. Tenemos que poner a Dios en todas nuestras áreas de nuestras vidas. En todas nuestras áreas. Él tiene que ser el primero en nuestro trabajo. Él tiene que ser el primero cuando nos acostamos. Él tiene que ser el primero cuando nos levantamos. Él tiene que ser el primero que nosotros tenemos meditando todo el día, meditando en Él, en la palabra, en los servicios. Él tiene que ser el todo y en todos, dice la palabra del Señor. Pero esta gente que se sembró la semilla en pedregales, la ahogaron, se ahogó. Los afanes de este mundo ahogaron la semilla. No, mira, no puedo estar en el servicio porque me voy para el mall. No puedo estar en el servicio porque me voy para los restaurantes. No puedo estar en el servicio porque me voy para el equipo para ver los béisbol. No voy a estar en el servicio porque me voy de fiesta. No.
No es malo ver deporte. No es malo irte por un restaurante con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. El pecado está cuando nos dejamos de congregar. El no congregarse no es pecado. Es la práctica de no congregarse. Por eso que el libro de Santiago dice, no dejen de congregarse como muchos, como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde está el pecado? ¿El no congregarse o los que tienen el no congregarse por costumbre? Los que no se congregan por costumbre. ¿Quién conoce la palabra de Dios? ¿Quién me contesta? ¿Dónde está el pecado? ¿En dejarte de congregar? Porque todos nosotros hemos dejado de congregarnos. Aquí nadie me puede decir que se congrega todos los días, en todos los servicios, porque les digo, delante de Dios les digo, deja tu hipocresía. Deja tu hipocresía. Pones el teléfono ahí, te hace que estás conectada o conectado, puro fariseo, puro farisea. No me vengan a mí con cuentos. El problema no está en dejar de congregarse. El problema está, el pecado está en la costumbre de no congregarte. Vas a salir con tu primer ministerio, vete con tu primer ministerio. No tienes que conectarte todos los días. Si puedes, hazlo. Si quieres, hazlo. Pero no lo hagas por fariseísmo. Ay, me voy a congregar porque el ángel está tomando lista. Entonces lo estás haciendo porque tienes miedo, porque el ángel está tomando lista. O vas a congregarte porque de verdad amas a Dios. ¿Por qué te estás congregando? ¿Porque el ángel está pasando lista? ¿O porque amas a Dios? Porque amo a Dios. Ok, yo no me congrego porque el ángel va a pasar lista. El ángel no tiene nada que ver con el primer ministerio mío. ¿Qué ha dicho Dios? Si alguno de ustedes necesita salir con su primer ministerio, vayan, yo no tengo problema con eso. O estoy mintiendo. ¿Qué ha dicho el Señor? Corríjame si estoy equivocado. ¿Tú sabes que Satanás puede usar el avivamiento para destruir tu matrimonio? ¿Tú sabes que Satanás usa la iglesia para destruir los matrimonios? Vete para la iglesia. Los 7 días de la semana. No dejes congregarte. No pases tiempo con tu esposa. No salgas a comer con tu esposa. No pases tiempo con tus hijos. No pases tiempo con tus nietos. Y después la esposa dice, no, es que todo lo tuyo es iglesia. ¿Estoy equivocado? Corrígeme, mis hermanos. No, papi, pero tú nunca pasas tiempo con nosotros porque lo tuyo es la iglesia nada más. Corríjame. Y Satanás dice, sí, sigue los 7 días. Sí. Congrégate porque el ángel está pasando lista. Porque Satanás te puede decir eso también. Congrégate porque el ángel está pasando lista. ¡Basura! Dios no te intimida. Dios no te obliga. Y Dios no te domina. Eso es cuando hay alguien que te trata de dominar, te trata de intimidar, o te trata de manipular, eso la Biblia le llama Jezabel, le llama brujería. Y corríjame si estoy equivocado con la palabra. Ahora bien, no vamos a permitir que la semilla que fue sembrada en nosotros la ahoguen los afanes de este mundo. Mucho cuidado, mis hermanos. Ahora bien, seguimos adelante en la palabra del Señor. Miren lo que dice, voy a volver a repetir el 19 porque quiero llegar a la última parte del 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, fíjate que la riqueza es un engaño sin Cristo. Porque los que cayeron en buena tierra, esos sí tienen fruto de todo, finanzas, tienen buena vida, tienen de todo. Esos están arraigados en Cristo, Cristo los bendice. Dios bendice a los que están arraigados en Él y obedecen. Y no les roban. Dios no bendice a ningún ladrón. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entra y ahogan la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Se hace infructuosa. Y algo que es infructuoso quiere decir que no produce frutos. Si un árbol creció, pero no,
no llega a producir fruto porque los afanes y el engaño de la riqueza no permiten que crezca el fruto. Una persona que está arraigada en buena tierra no tiene que esforzarse. Cuando nosotros hemos visto un árbol que se le está alimentando, se le está dando agua, se le está echando fumigación, se le echa alimento, se le echa fertilizante. Cuando nosotros hemos visto a un árbol pujando y esforzándose para dar fruto, no, si está arraigado, si tiene raíces, si está creciendo, eventualmente va a dar frutos, si se sembró en buena tierra. Así es el cristiano. Si estamos sembrados en buena tierra, vamos a dar fruto, sin esfuerzo ninguno. Dios va a orquestar oportunidades para nosotros producir frutos. ¿Con qué? ¿Con qué, pastor? Bueno, con las obras que Él tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Ah, ya. Entonces, cuando somos fieles y estamos con el Señor, como dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que anden conmigo, que anden en el camino de la perfección, ese me servirá. Ah, ya entiendo ya. Sí, Dios va a orquestar oportunidades para que demos fruto, porque estamos en buena tierra, estamos en Él. Juan capítulo 15, versículo 5, Jesucristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, las ramas. El que no permanezca en Cristo no puede dar fruto. No podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. No, pero yo quiero hacer riquezas primero. Yo quiero terminar con los afanes que tengo, las deudas que tengo, y después voy a servir a Cristo. No sirves. El que toma el arado y entra al reino de los cielos y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. No sirve, basura. No, Señor, voy a esperar a recibir la herencia que necesito recibir cuando mis padres se mueran, cuando mis abuelos se mueran, y después que reciba la herencia voy a servirte a Cristo. Basura. Jesucristo dijo, no, deja que los muertos entreguen a los muertos y ven tú a seguirme. No, hay que servir a Cristo ahora. No mañana, no pasado, sin poner excusas. Por eso que la gente no recibe añadidura de las cosas materiales, porque muchos no han buscado el reino de los cielos y su justicia primero, sino que están buscando todavía con los afanes, las codicias y la riqueza de este mundo, que es un engaño. Y no están buscando a Dios, no están buscando en arraigarse en los caminos de Dios primero. Y después se preguntan, ¿por qué no me van bien las cosas? Porque no estás arraigado en los caminos de Dios, no estás buscando el reino de Dios y su justicia. Deuteronomio 28, 1, si no estás oyendo la palabra, no estás guardando la palabra en tu corazón, no la estás poniendo por obra. Tienes que oír, tienes que guardar la palabra y tienes que ponerla por obra para que dé fruto. ¿Quién es el que da fruto? ¿El que oye la palabra? No. ¿Quién da fruto? ¿El que guarda la palabra? No. ¿Quién es el que da fruto? Digan conmigo, el que la pone por obra. Digan conmigo, el que la pone por obra. Estamos comiendo pan. Estamos comiendo pan calentico, mis hermanos. Amén, aleluya. No, que ayer escuché la palabra. Felicidades por escuchar la palabra. Sí, y la guardé en mi corazón, nunca se me va a olvidar. Aleluya, qué bueno. ¿Y qué vas a hacer mañana? No, me voy para el concierto de Marc Anthony. ¿Cómo? Ya escuchaste la palabra, guardaste la palabra, me dijiste. Pero ahora tienes que ponerla por obra para que dé fruto. Ya eso es muy difícil. Ya ponerla por obra es muy difícil. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Gloria a Dios. Y dice, y miren lo que dice ahora, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Digan conmigo, en buena tierra. Ahora, ¿quiénes fueron sembrados en buena tierra? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿qué les dije? Hay que oír la palabra, hay que recibir la palabra, quiere decir guardar la palabra, y hay que ponerla por obra para que dé fruto. Porque si no la pone por obra, ¿cómo va a dar fruto?
Ay, qué linda. Hay muchos que simpatizan con la palabra de Dios. Ay, qué linda la palabra de Dios. Ay, fui a la iglesia. Ay, pero qué lindas alabanzas. Lloré, me emocioné. El pastor dijo, mira, yo estoy aquí, no quiero ofender a nadie. Yo quiero que usted tenga la mejor vida ahora. Y yo quiero eso. Dice que me va a ir bien en los negocios. ¿No te dijeron en el concierto que tienes que morir a ti mismo? Que tú estás juntamente crucificado con Cristo Jesús y ya no vives tú, que si recibiste a Cristo ahora vive Cristo en ti. Como pastor. No, eso no me gusta, eso no me lo dijeron en el concierto. Quizás ese cristiano que hizo el concierto es amigo de Marc Anthony y Shakira. Dios reprenda al diablo. Mi hermano, cuidado con la farándula cristiana. Digan conmigo, los únicos que son salvos son los que recibieron la palabra y dieron fruto. No hay cristiano sin fruto. No existe un cristiano sin fruto. Amén. Gloria al Señor. Hasta aquí palabra de lo alto. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Padre, te damos gracias por esta preciosa y hermosa palabra. El pan de vida, Señor. ¿Qué nos hacemos nosotros? ¿Qué nos hacemos nosotros sin esta palabra que nos prepara aquí en la tierra para vivir mejor cada día, para que tu nombre sea glorificado cada día, para que nosotros podamos perseverar cada día? ¿Qué nos hacemos sin tu palabra, mi Dios? Y también nos enseña dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Qué nos hacemos sin el pan de vida? ¿Qué nos hacemos sin ti, que eres el pan de vida? ¿Qué nos hacemos nosotros, Señor, sin esta agua, que tú eres el agua de vida, Señor? ¿Qué nos hacemos? Que nosotros nunca vayamos a mirar a la derecha, que nunca vayamos a mirar a la izquierda, que nosotros estemos mirando al blanco perfecto, no seguidores de hombres ni mujeres humanos, no que nos sigamos a mortales, que nos congreguemos para escuchar pan, el pan de vida, escucharte a ti hablar a través de los predicadores, a través de los ministros, porque todo se trata para ti, todo fue hecho por ti, para ti. Tú nos creaste a nosotros para que tu nombre sea glorificado, no para la gloria y la exhibición de nosotros, Señor. Nosotros queremos crucificar nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo, que siempre tenemos honra de corazón, de labios, pero producir frutos, Señor. Vivir una vida cristiana no de apariencia, sino una vida cristiana de verdad, creyendo lo que te has escrito en tu palabra, no dudando, porque a ti no te agrada que tengamos falta de fe. Solo nos pide que tengamos esa fe como el granito de mostaza, Señor. Padre, que todos los que estamos conectados en estos momentos, esa semilla se haya sembrado en nosotros, en la buena tierra, Señor. Que haya caído en buena tierra. Que ninguno de los que estemos conectados aquí haya recibido la semilla que cayó junto al camino y vino el diablo y le robó esa semilla. Que no seamos aquellos cual semilla cayó dentro de los pedregales y no cogió raíz y no pudo producir frutos. Que no seamos aquellos, Señor, que la semilla empezó a crecer dentro de espinales y los afanes y los engaños de este mundo, del engaño de las riquezas y la codicia, Señor, vaya a ahogar esa semilla y que no vayamos a producir fruto. Que nosotros seamos el que fue sembrado en la tierra fértil, Señor. Que podamos seguir produciendo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria y toda la honra. Pongan la mano derecha en el corazón, mis hermanos. La mano derecha, la voy a dar la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti mucha, mucha paz. Amén. Amén. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Amén, mis hermanos. Hasta la próxima. Mis hermanitos, Cristo Esperanza de Vida. Hasta la próxima. Mis hermanos, un fuerte abrazo. Recuerden de la oración de madrugada. La oración de madrugada. Nos vemos, mis hermanos.
Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les Les bendiga. amamos mucho, mis amados. No se Dios les olviden de la oración de bendiga. Un madrugada. abracito. Dios les bendiga a todos los que están conectados en Facebook, a Marita Sofía, a Marita Norma Aguirre. Dios les bendiga, mis hermanos, todos Luzmar, todos los que están conectados en Facebook, les amamos mucho. Sigamos adelante y arraigados. Sigan adelante, mis hermanos, así como guerreras.